Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente estamos con ustedes con la clase número 8 del libro de Senda de Vida. Alabado sea el Señor. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que el día de hoy la clase sea de mucha ayuda para cada uno de nosotros y nuestros oyentes. Alabado sea el Señor. Pero antes de todo esto vamos a hacer una oración. Padre, venimos delante de su presencia en el nombre de Jesús de Nazaret, dándole gracias por esta oportunidad que nos da de hablar acerca de su palabra. Dios del cielo, esperando que nos dé la palabra de lo alto, que nos dé el entendimiento y las palabras con denuedo, para que cada uno de nuestros hermanos sean edificados y el pueblo también, y nuestros oyentes y nuestros amigos. Padre, que tú seas el que hable a cada uno de nosotros conforme a tu palabra y a la clase de hoy. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Vamos a comenzar la clase de hoy sin antes saludarles nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la Iglesia Cristiana Puerta al Cielo, que estamos en el estado de Massachusetts. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Hoy día tenemos como tema Ezequiel. Vamos a hablar del libro de Ezequiel a la altura del capítulo 36 del versículo 22 al versículo 35. Alabado sea el Señor, en el cual el tema de hoy es que Ezequiel predijo la restauración de Israel. Es muy necesario creer a la palabra para recibir los beneficios o las promesas que en ella se encuentran, o sea, las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros que se encuentran en la palabra del Señor. Aleluya. Hoy estaremos hablando del libro de Ezequiel, donde encontramos que se predice la restauración de Israel, que para ese entonces estaban cautivos en Babilonia. Podríamos decir que esta profecía ya se ha cumplido en parte, porque ya vamos a hablar en unos momentos. Alabado sea el Señor. Pero acerca del profeta, un profeta, ¿verdad?, que fue llevado cautivo. Alabado sea el Señor. Fue llevado cautivo cuando tenía aproximadamente unos 25 años de edad. Y él comenzó a profetizar 5 años después de haber sido llevado cautivo. Su ministerio del profeta Ezequiel fue en el cautiverio. Recordemos que aproximadamente el reino del norte había sido llevado aproximadamente 135 antes que fuese llevado cautivo el reino del sur o Judá. Una pequeña reseña que hago para que entendamos dónde se estaba dando esta profecía y dónde se encontraba este profeta. Alabado sea el Señor. Ya sabemos que cuando Salomón muere, el pueblo de Israel se dividió en dos: reino del norte como Israel y el reino del sur como Judá. Con lo cual, con esta división, lo que sobrevino fue una decadencia espiritual para toda la nación entera de Israel. Hubo un decaimiento moral e espiritual, ya que comenzaron a ser como las demás naciones. ¿Qué comenzaron a hacer? La idolatría. A causa de esta desobediencia, sabemos que primero se llevaron cautivos, como dije anteriormente, al reino del norte. Alabado sea el Señor, por los asirios. Después o finalmente se llevaron cautivos al reino del sur. Alabado sea el Señor, o Judá, por los babilonios, el cual tenían como rey a Nabucodonosor.
Sabemos que el exilio fue predicho y duró 70 años. Todo el pueblo que fue llevado cautivo, alabado sea el Señor, sufrió. Pero aquí es donde entra la profecía. Y ni aún así dejaron de hacer lo malo delante, alabado sea el Señor, delante de Dios, sino que practicaron toda clase de abominaciones en los pueblos que fueron llevados o en los pueblos que fueron desterrados. Pero Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra y aún así les llevó palabra, en este caso con el profeta Ezequiel, para comunicarles que serían restaurados, alabado sea el Señor. Como sabemos, perdón, al ser humano no le gusta que le digan que está haciendo mal. Le molesta al ser humano que le digan que está haciendo mal las cosas. Pues este profeta tuvo la encomienda en el exilio y Dios le había dicho que le daría que una frente y un rostro fuerte a causa de los muchos enemigos que se encontraría en el exilio, siendo, oígase bien, siendo de su mismo, ¿qué? Alabado sea el Señor, de su mismo y propiamente de su mismo pueblo. Pero que ahora Ezequiel anuncia una profecía concerniente a la restauración de Israel. De acuerdo al contenido de la profecía, el pueblo no era merecedor de ser restaurados, ya que seguían lejos del Señor. Pero Dios había dicho que serían que 70 años. Y aunque podríamos decir que no habían aprendido la lección, Dios mismo, por Él mismo, los regresaría de nuevo a su tierra. Así como hoy día, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y le servimos al Señor, no mereciéndolo, Él nos ofrece salvación, vida eterna y nos ofrece llevarnos al reino de los cielos, aún no mereciéndolo porque andábamos de espaldas a Dios. Aleluya. El mismo Dios que los desterró, ese mismo Dios los traería a su tierra de nuevo y tratará de nuevo con ellos, aunque sus corazones sigan, como dice la palabra que vamos a leer, como piedra. Entonces estos corazones de piedra Él los convertiría en corazones de carne. O sea, parte, vamos a decir, que de la profecía se cumplió. Pero en el futuro, alabado sea el Señor, se cumplirá definitivamente. Vamos a decir que esta profecía tiene, vamos a decir, 3 etapas. La primera etapa fue cuando regresaron del cautiverio. Y más adelante vamos a hablar la segunda y la tercera etapa es definitivamente cuando Cristo venga. Alabado sea el Señor. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de Israel y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto tiene alcances hasta el día de hoy, los cuales sabemos que todavía hay parte del pueblo judío que no ha reconocido al Mesías. ¿Por qué digo parte? Porque hay verdaderos israelitas, hay verdaderos judíos que le sirven al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Acordémonos también de Apocalipsis 1:7, que cuando se va a ver el verdadero cumplimiento de esta profecía es donde dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Quizás me entienda un poco en la introducción, pero esta introducción tiene un alcance muy grande de toda la clase y quiero que explicarla un poquitito, alabado sea el Señor, y después la desglosaremos, vamos a desglosar. El Señor regresaría a Israel, a su tierra, para santificar su nombre, ya que Israel había profanado su nombre. Vamos a comenzar en el versículo 22. Alabado sea el Señor. 23. Alabado sea el Señor. El versículo 22 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ezequiel 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Esto es lo que estábamos hablando. No eran merecedores porque no habían dejado aún los ídolos. Aún así habían sido castigados y llevándolos el Señor, o permitiendo el Señor que los llevaran cautivos. Pero, aunque estaban haciendo esto, aunque estaban de espaldas a Dios, Dios mismo, por Él mismo, por la palabra que leímos, por Él mismo, por santificar su nombre, y aún los israelitas profanando su nombre, Él mismo, por causa de su santo nombre, la restauración de Israel a la tierra que Dios había prometido darles por medio del pacto, y santificará su nombre para que todos los pueblos sepan que Él es el Señor. Alabado sea su nombre. La casa de Israel eran los descendientes de Abraham, de Jacob y de Isaac, y estas son, alabado sea, esta es la nación. A pesar de haber fallado a Dios, todavía Dios le dice que tenía casa en el tiempo del profeta Ezequiel. La palabra de Dios es la que nos confronta cuando nosotros fallamos o nos debilitamos, ya que en ella es útil, dice la palabra, para corregir, para instruir en justicia, y nos hace entender el caminar en el Señor. Ese es el mensaje de Ezequiel. Ese es el mensaje de que Dios le envía a este pueblo, que Dios había mandado a su pueblo que estaba en el exilio. Dios haría un milagro con su pueblo elegido, y el milagro era de regresarlo nuevamente a su tierra, alabado sea el Señor, después de haber estado cautivo 70 años. Debemos nosotros ahora de comprender que Dios se compadece de su pueblo y actúa a favor por su misericordia y compasión, como lo hizo como cuando se compadeció Jesús de aquella multitud que alimentó, la cual se encuentra en el Evangelio de Mateos, capítulo 9, versículo 36. Se compadeció de aquella gran multitud, y al ver las multitudes tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así se encontraba ese pueblo en Babilonia, dispersos. Alabado sea el Señor. Dios rescataría, vamos a decir, a su pueblo, no porque lo mereciera, sino por amor a su propio nombre. Israel falló,
en honrar el nombre del Señor. Y es donde Dios usa o usó al profeta Ezequiel para reclamarle su pecado. Esa misma palabra, por esa misma palabra pasamos nosotros. La palabra es la que nos redarguye. La palabra del Señor es la que nos hace reaccionar. La palabra del Señor es que nos hace pensar. Nos hace ver el camino cuando estamos caminando mal. Nos hace ver las cosas buenas y las cosas malas. Y nos hace tener un corazón que era de piedra, Él lo hace de carne. Dios es todopoderoso para hacer lo que Él desea. Y Él había hablado que serían 70 años y esos 70 años se tendría que cumplir. El versículo 23 y 24 dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y el versículo 24 dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Aquí es porque les digo que la profecía se cumplió en parte. Ya 2 etapas, alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Dios aseguró que los sacaría desde donde ellos estuvieran para llevarlos de nuevo a la tierra prometida, a Israel, a la misma tierra de la cual fueron esparcidos, de la cual fueron sacados, de la cual fueron llevados, alabado sea el Señor, a la tierra que le dio a sus padres. Estas tierras, estas ciudades quedaron asoladas. Y estas tierras y ciudades asoladas serían nuevamente habitadas por los hijos de Israel cuando regresen. Bendito sea el Señor. Te adoramos, Jesús. El Señor promete santificar su nombre entre las naciones. Y de esa manera sabrían las naciones que Él es Dios. Santificaría su nombre con el cumplimiento de lo que promete. Esto es lo que demuestra que Él es fiel y santo a sus promesas. Lo que dice, eso se hace. Alabado sea el Señor. Dios quiere que lo conozcan. Ah, mi alma te adora, Jesús. Ya que para poder Él ofrecer salvación a todo el humano, nosotros debemos aprovechar el privilegio de anunciarles las buenas nuevas de salvación de todas las formas posibles. Nos encontramos que hay una profecía dada. Sabemos que la profecía de restaurar a Israel a su tierra no se limita al cumplimiento cuando regresaron, óigase bien, cuando regresaron con Zorobabel, con Nehemías y con Esdras, porque fueron en 3 etapas. Vamos a decir que se cumplió en parte, pero también tuvo un cumplimiento cuando comenzaron a regresar en el 1948, y en ambos casos sabemos que Dios tuvo que intervenir, en la cual vemos la mano poderosa
Y vemos que Dios puso en las dos ocasiones el corazón de mucho pueblo para regresar a la tierra la cual fue prometida a sus padres. Hoy día lo hemos visto nosotros. Esa es la segunda etapa. Hay que recordar que Dios es omnipotente, en el cual es también nuestro Dios, al cual servimos. Y como nosotros ahora, como nosotros hijos adoptivos, debemos orar no solamente por la restauración completa del pueblo de Israel, sino que también por toda la humanidad, que regrese a Cristo, que venga a Cristo, que Él es el único que salva. Él es el único que da vida, el único que puede transformar los corazones, el único que puede dar y te puede bautizar con el Espíritu Santo, el único Dios verdadero. Alabado sea el Señor. Y ese es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de las 12 tribus de Israel. A ese mismo Dios es que estamos anunciando y hablando acerca de lo que Él ha hecho. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. El versículo 26 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios es lindo, Dios es bueno, Dios es maravilloso. No hay nadie como Él. No hay nadie que pueda cambiar un corazón duro a un corazón dócil. No hay nadie que pueda cambiar una mente y hacerla de nuevo. Pero Dios, que es poderoso, que Él lo que dice en su palabra, eso es lo que se hace. Él es el poderoso de Israel. Alabado sea el Señor. Al Dios todopoderoso, bendito sea su nombre. El Señor prometió restaurar espiritualmente a Israel. Y la limpieza divina incluye, oiga bien, limpiar y regenerar a su pueblo, según los versículos que leímos, 25 y 26. Además que hay una realidad física de un regreso a la tierra prometida. Dios se comprometió a hacer una completa renovación espiritual, limpieza del pecado, cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón duro. Dios lo cambia, alabado sea el Señor. Serían limpiados de todas las inmundicias y de todos los ídolos, y haría una transformación completa en su pueblo. Esto nos demuestra que los seres humanos no tenemos poder para autosantificarlos. El único que puede santificarlo es Dios, a través de Jesucristo y su palabra. El poder solamente lo tiene Dios, alabado sea el Señor, a través del sacrificio vicario de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asimismo, como la idolatría había manchado al pueblo de Israel, el pecado, eso había manchado al pueblo de Israel. Y el pecado, alabado sea el Señor, ha manchado toda la humanidad. La palabra nos enseña que debemos de huir de ello, debemos de huir del pecado. Dios nos prometió limpiarnos,
para restaurar la relación de Israel con su Creador, o sea, restablecer la comunión con su pueblo y consigo mismo. Dios desea que tengamos corazones limpios, corazones regenerados, renovados conforme a su palabra. Recordemos también, había algo que hacían los sacerdotes cuando estaba el tabernáculo allá en el desierto. Había algo que los sacerdotes hacían, y es que los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo bajo la ley debían de ser limpiados y purificados antes de acercarse a su culto diario. Esto lo va a encontrar en Éxodo 29:4. Habían que limpiarse, tenían que purificarse para estar delante de la presencia de Dios. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo para estar delante de la presencia del Señor. ¿Quiénes eran los que tenían un corazón de piedra? Eran los que vivían obstinadamente con actitudes de desafío a los juicios divinos. ¿Qué diferencia hay de hoy día de la humanidad que estamos viendo? Alabanza. Hoy día podemos apreciar todo esto. Corazones de piedra, hombres, mujeres, una humanidad que se les anuncia que hay juicios divinos, que viene algo tremendo, y no quieren todavía volverse al Señor, sino que siguen viviendo obstinadamente, de espaldas a Dios. Pero aún así, Dios había por esta razón, Dios le daría un corazón de carne a su pueblo para hacerlos dóciles y dispuestos a su voluntad. Eso mismo es lo que ofrece el Señor hoy día. Cambiar el corazón para que seamos dóciles a su palabra y sepamos y cojamos las promesas de Él. Haría como cuando un alma se arrepiente o llega a los pies de Jesucristo. Cuando una persona que ha participado en las bendiciones y se alejó como se alejó el pueblo de Israel y regresa nuevamente, este es transformado. Y esa es una nueva criatura. Tiene un nuevo nacimiento. Y cuando eso sucede en el ser humano, desea vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Encontramos algo en la palabra del Señor, en los evangelios. Y era un hombre letrado, parte del un grande en el concilio, alabado sea el Señor, llamado Nicodemo. La palabra dice que era un principal entre los judíos y visitó a Jesús y tuvo la misma experiencia. Deseaba ser transformado porque reconoció que andaba de espaldas a Dios. Cuando Dios aquí en los versículos que leímos menciona de un espíritu nuevo, es que se conducirán o caminarán bajo la guianza del Espíritu, quien es que nos recuerda todas las cosas. Un nuevo espíritu,
una disposición para adorar a Dios, para buscarle de verdad. Su espíritu que mora en el interior del hombre le permite andar en obediencia a su palabra. Podemos decir que al pueblo de Israel en parte todavía no le ha sucedido. ¿Por qué le digo en parte? Porque hay muchos que todavía están esperando al Mesías cuando el Mesías ya llegó. Pero vendrá. Alabado sea el Señor. Pero vendrá, alabado sea el Señor. Aleluya. Y hay un pueblo todavía que todavía no ha confiado en Jesucristo como Mesías. Bendito sea el Señor. El versículo 27 al 29 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y amaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Es que Dios es grande, es que Dios es lindo, es que Dios es maravilloso. Dios cuando te llama o cuando te limpia no te va a dejar solamente así, no te va a dejar solo. Dios te va a dar todas, nos va a dar todas las promesas. Si están aquí en su palabra. Del versículo 27 al 29, Dios promete, Dios es que promete. No soy yo, es la palabra. Dios promete poner su espíritu en su pueblo para traerlo, para que obedezca su palabra. Y encontramos que desde el versículo 25 al 31 hay algo, toda la palabra es importante, pero aquí hay algo que resaltar. Y es que podemos decir que son uno de los pasajes más preciosos de las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es preciosa. Pero preciosos estos pasajes también. ¿Por qué le digo que es precioso? Porque es precioso sobre el tema de la restauración de Israel. Y ahí caemos un poquito nosotros. Esta salvación se describe en el versículo 25. ¿Y qué dice el versículo 25 que ya leímos? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios el único que puede limpiar. Dios el único que puede santificar. Alabado sea el Señor. Aleluya. Esta salvación, como ya le dije, se describe como en el versículo 25 se describe como una limpieza que quitará todo el pecado. Habrá un lavamiento espiritual, el cual, si vamos a hablar de esto, ya había sido simbolizado por los ritos mosaicos de purificación, los cuales los encontramos en el libro de Números, capítulo 19, versículo 17 al 19. Este mismo lo encontramos en el Nuevo Testamento. Alabado sea el Señor. Este lavamiento o esta purificación lo encontramos cuando Pablo escribió a los Efesios y a Tito. Pero hay algo que Jesús dijo.
y es en Juan 3:5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Dios promete habitar en la tierra prometida de sus padres, los cuales vendrían a ser estables. Además de habitar la tierra, les dice que van a ser limpiados, que van a ser regenerados. Les va a dar un nuevo espíritu, les va a dar donde vivir. Y ahora les promete prosperidad, alabado sea el Señor. No como la que hemos escuchado hoy día, que muchos han torcido esa prosperidad. Una prosperidad con falsas enseñanzas sobre este tema de la prosperidad. Pero aquí aprendemos que para hablar de prosperidad, de acuerdo a la palabra, hay que hablar primero de santidad. Ese es lo que están hablando los versículos. Primero Él los santificaría, primero Él los limpiaría, primero Él les pondría su espíritu para después, cuando estuvieran limpios, es que viene la abundancia. Es que viene, alabado sea el Señor, todas las cosas que Él ha prometido. Bendito sea su nombre. Primero hay que hablar de santidad. Primero hay que hablar de santificación. Eso es lo que se describe en los versos que ahora estamos estudiando. Porque a raíz, mírelo, es que esto es lo que pasa. Porque a raíz de todos los males, ¿cuál es la raíz de todos los males? Hoy día es el amor al dinero, el cual condicionado a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, las cosas materiales y financieras no es que no las podamos tener. No es eso. Porque Dios mismo le estaba hablando que va a habitar en la tierra que había dado a sus padres. Y era una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué más les dice el Señor? Y vosotros me seréis por pueblos y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. ¿Y qué dice? Y llamaré al trigo y lo multiplicaré. Y no os daré hambre. O sea que no va a haber hambre en el pueblo. Por muy pobre que sea, hoy día, creo que un pedacito de pan se lo come. ¿Y qué más dice? Y os guardaré de todas inmundicias. Alabado sea el Señor. Dios nos lo da. Si nuestro corazón no se daña por causa de la abundancia, a la promesa del versículo 29. Vamos a ver cuál es la promesa del versículo 29. Si el corazón no se daña con la abundancia, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Cuando la abundancia llega, no nos podemos envanecer. No porque tengamos abundancia, no les vamos a ayudar. Tenemos que ayudar a los que necesitan. Alabado sea el Señor. Y eso mismo le estaba diciendo el Señor a su pueblo. Bendito sea su nombre. La promesa es, después de ser guardados de la inmundicia, Dios mismo llamará la provisión, la cual vendrá como un don de Dios, un don que es propiamente de Dios. No es
que nosotros merecemos ese don, no es que nosotros merecemos, o no es que el pueblo de Israel se mereciera todo lo que Dios le estaba prometiendo. Nadie en la tierra es digno, pero Dios, que es grande en misericordia, que Él da hasta lo que nosotros no pedimos, por Él mismo, porque Él es misericordioso y porque Él es bueno. Por eso es que lo hace Dios. Vemos que aquí que el hambre le dijo al pueblo que va a desaparecer de su pueblo. Pero hay algo también que en la palabra dice que si no te santificas, no vas a recibir estas cosas. Hoy día se traduce: sin santidad, nadie verá al Señor. Y ese es nadie. Por eso es que antes de hablar de la abundancia tenemos que hablar de santificación. Antes de hablar de la abundancia tenemos que hablar de que tenemos que estar limpios. Hoy día tenemos que estar limpios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, por todo aquel que escuche y quiera atender ese llamado, y no nos hagamos como mucho del pueblo de Israel que no quiso escuchar, pero aunque no quiso escuchar, recibieron. Pero aquí hay una línea que Dios ha cruzado. En los versículos 30 y 31 dice: multiplicaré. Es que Dios da en abundancia. Dios sigue dando en abundancia. Esta es la cosa. Cuando el ser humano se vuelve a Dios, Dios da hasta que rebalse. Si dice que Él va a abrir la ventana de los cielos y va a sanar nuestra tierra, pero cuando hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos primero, es volvernos a Él de todo corazón. Y los corazones que son de piedra, Él los vuelve de carne, dóciles, que entiendan y sigan su palabra. El 30 y 31 dice: y multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y el 31 dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. O sea, cuando el pueblo de Israel recibiera toda esta bendición, se iba a recordar de que le habían fallado al Señor y que estaban recibiendo esas bendiciones no porque se las merecían. Hay una clave, y es obediencia. Obediencia a lo que Dios dice que hagamos, y entonces vendrá todo esto a nosotros. Hasta hoy día nos alcanza, hasta tú y yo que no éramos del árbol, sino que éramos del árbol silvestre. Venimos a ser injertados en el árbol, en el verdadero árbol. 30 y 31. El Señor prometió restaurar la bendición a la tierra de Israel. En otras palabras, a causa de la bendición aún no merecida, ya que la bendición es un don de Dios, esta bendición causaría vergüenza por haber fallado. Pero como Dios es fiel, que si nos arrepentimos, gozaremos de todas las bendiciones prometidas en su palabra. No porque lo merezcamos, sino por su gracia, que es
un don de Dios. ¿Y qué más? Promete sanar, alabado sea el Señor, nuestra tierra, ya que a causa del arrepentimiento del pueblo esto traería no solamente bendición espiritual, también daría bendición en la naturaleza, ya que multiplicaría la producción del fruto de los árboles. Y cuando esto suceda es cuando se acordarán que habían fallado. Pero tan pronto Israel se convirtiera en el pueblo de Dios, la promesa del juicio, alabados, dicha por uno de los profetas, Oseas 1:9, eso quedaría anulada. Entonces toda la naturaleza experimentaría las bendiciones de la salvación dada al pueblo de Israel. Cuando los judíos hayan experimentado esa abundante gracia, estarán todavía más arrepentidos de su pecado, la cual es una señal verdadera de la conversión, no solo del pueblo de Israel en aquel entonces, sino de la conversión de hoy día de cada uno. Versículo 31, cuando en verdad es nacido de nuevo, sentimos que verdadero repudio y vergüenza por los pecados con los cuales nosotros hemos ofendido a Dios. Recordemos que Pablo, escribiéndolo a los de Éfeso, tenemos una salvación solamente por gracia que se recibe a través de la fe y que no es por nuestras propias obras, es un don de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Los que experimentan un cambio, ya que cuando una persona, el corazón y el espíritu no hayan sido regeneradas, no haya sido cambiada, resulta imposible obedecer los mandamientos de Dios. La razón es que antes de recibir esa vida nueva de parte de Dios, ¿cómo andamos? Muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, pero con solamente hacer una mirada a la cruz del Calvario, por la que el hombre es justificado, el Espíritu Santo obra en la persona y lo hace apto para todas estas bendiciones. Alabado sea el Señor. Con solamente aceptar por fe, la palabra dice, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador de nuestras almas. Y si creyeres en tu corazón que Él es el Señor y que dio su vida y que derramó su sangre y que murió y que resucitó y que está hoy a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, si creyeres eso en tu corazón, dice la palabra, seréis salvos. Alabado sea el Señor. Para terminar voy a leer los versículos del 33 al 35. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esa tierra que era asolada ha venido a ser como un huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Dios mismo, que hace la limpieza simultáneamente, una limpieza espiritual, Él mismo hará que las ciudades que estaban asoladas sean habitadas e reedificadas.
tenemos que recordarnos que Él tiene el poder para traer juicios y para reedificar lo arruinado. Vemos que en el versículo 34, cómo se veía la tierra de Israel, asolada, destruida, sin habitantes, pero Dios haría que volviese a tener vida. Tenemos que tener compasión con aquellos en los cuales se ha derramado juicio. Hay que orar por todos para que nos volvamos a Dios de todo corazón y Dios sea quien restaure, considerándonos a nosotros mismos, porque también estamos expuestos a fallar, según Gálatas 1:6-1. En los versículos 35, los mismos, alabado sea el Señor, los mismos que se asombraron al ver la tierra que fue asolada, ahora la verán restaurada, los cuales abrían sus ojos y sus bocas para testificar lo que Dios había hecho. ¿Qué más dicen? Ser como un Edén. Ser como un Edén. Para ahí vamos. Bendito sea el Señor. Para terminar, debo decir que fue la primera parte. Pero en segundo lugar, cuando regresaron a Israel de diferentes partes del mundo para formar el Estado Libre de Israel en 1948. Pudimos ver por los diferentes medios, y hoy día podemos ver por todos los medios, que es una nación próspera, con gente próspera, donde la tierra se ve que produce leche y miel. Aunque vemos aquí el segundo cumplimiento, pero definitivamente el cumplimiento tendrá lugar en el antes del milenio. Ahí se va a cumplir verdaderamente. Hoy día, si usted se pone a buscar ¿cómo está la tierra de Israel después que Dios ha recogido de muchas naciones y ha vuelto a ser como fue cuando regresó con Nehemías, como regresó con Zorobabel y como cuando regresó con Esdras? Hoy día, en 1948, hasta la fecha, ¿dónde se dan los mejores frutos de la tierra? Si usted va a ver los desiertos hoy día, hay árboles frutales. Los desiertos vienen a ser que expiden frutos en abundancia. Una nación viviente, una nación próspera. Esta es la segunda parte del cumplimiento. Pero el cumplimiento definitivo va a ser antes del milenio. Dios sigue siendo fiel a su palabra y a sus promesas. Espero que acatemos la palabra del Señor y que lo busquemos y que nuestro corazón sea convertido en un corazón de carne. Que podamos obedecer la palabra del Señor. Que podamos santificarnos, ya que sabemos y reconocemos por todo lo que está sucediendo, por todo lo que las señales que están, ya que Jesús dijo principio de dolores. Pero los dolores verdaderos, Dios nos va a salvar. Dios va a sacar a su pueblo. Y después viene algo terrible. Dios les bendiga
Dios les guarde. Reciban saludos nuevamente de la Iglesia Cristiana Puerta al Cielo, esperando que así como yo y así como muchos, recapacitemos y nos tornemos nuevamente al Señor. Si anda sin fuerzas, el que da fuerza es el Señor. Si anda sin ánimo, el que restaura es el Señor. Esté como esté, la única salida se llama Jesucristo. No hay otra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.